Los siguientes eventos ocurrieron un 19 de abril de 1995. Son las 9:02 de la mañana en Oklahoma City. Una bomba de casi 2.200 kilos destroza la fachada norte del edificio federal Alfred P. Murrah. Tras esto, un tercio de la estructura se pulverizó al instante, haciendo que los pisos se desplomaran unos sobre otros en un efecto dominó mortal. En un instante, 168 personas, incluyendo 19 niños, pierden la vida en el ataque terrorista más letal en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El hombre responsable, Timothy McVeigh, un soldado condecorado que sirvió en la Guerra del Golfo y recibió la Estrella de Bronce. Aquí es donde uno se pregunta cómo es que un hombre que una vez fue considerado un héroe se convirtió en el autor del en su momento llamado el mayor acto de terrorismo ocurrido en los Estados Unidos. La explosión fue tan masiva que dañó más de 300 edificios en un radio de 16 manzanas y quemó docenas de coches cercanos. El FBI lo describió simplemente como una zona de guerra. Mientras los equipos de rescate se abrían paso entre los escombros, una pregunta dominaba al país. ¿Quién pudo haber hecho algo así y por qué? Pero la respuesta no estaba en el extranjero, como muchos pensaron al principio. Estaba en el interior del país, en la mente de un joven que había jurado protegerlo. ¿Qué lleva a un exsoldado, entrenado para defender a sus compatriotas, a cometer un asesinato en masa contra ellos? Para entenderlo, tenemos que ver quién era Timothy McVeigh mucho antes de que su nombre se hiciera famoso. Timothy McVeigh nació en 1968 en un pueblo del estado de Nueva York. Tuvo una infancia aparentemente normal, donde desarrolló un temprano interés por las armas, gracias a su abuelo, y por la informática. En 1988, buscando un propósito, se alistó en el ejército. Y allí, McVeigh destacó. Era un soldado disciplinado y un tirador excepcional, visto por sus superiores como un material prometedor para el liderazgo. Sirvió en la Guerra del Golfo con la Primera División de Infantería y fue galardonado con varias medallas por su servicio, incluida la Estrella de Bronce. Para el ejército y para su país, Timothy McVeigh cumplía con su deber. Pero debajo de esa superficie, algo estaba cambiando. McVeigh no logró entrar en las fuerzas especiales, un fracaso que lo dejó profundamente desilusionado. Al mismo tiempo, su visión del gobierno al que servía empezó a cambiar. Más tarde, diría que se sintió utilizado por el gobierno durante la guerra. Volvió a casa con un creciente resentimiento hacia la autoridad federal, a la que llegó a considerar un enemigo. Esta desilusión personal lo puso en un nuevo y peligroso camino. Después de dejar el ejército, la frustración de McVeigh encontró eco en las corrientes más extremistas de la política estadounidense. Se obsesionó con literatura antigubernamental, en particular con Los diarios de Turner, escrito por William Luther Pierce, un prominente supremacista neonazi. Esta era una novela que narraba una violenta guerra para derrocar al gobierno federal. Con este libro como su guía, empezó a viajar por el circuito de ferias de armas, vendiendo estos libros y radicalizándose cada vez más. Dos eventos concretos convirtieron su resentimiento en un plan de acción. El primero fue el incidente de Ruby Ridge en 1992, un enfrentamiento armado entre agentes federales y la familia Weaver que terminó con la muerte de la esposa y el hijo de la familia. Para McVeigh, esto era una prueba de la tiranía del gobierno. Pero el punto de no retorno fue el asedio de Waco, Texas, en 1993. Durante 51 días, agentes federales rodearon el complejo de la secta de los Davidianos. McVeigh viajó hasta Waco para presenciar el asedio, alimentando su odio. El 19 de abril de 1993, el complejo se incendió durante un asalto del FBI, causando la muerte de 76 personas, incluidos más de 20 niños. McVeigh no lo vio como una tragedia, sino como un asesinato en masa cometido por el gobierno, y juró que se vengaría. La fecha para su venganza fue fijada, el 19 de abril de 1995,
el segundo aniversario del fin del asedio de Waco. Con la ayuda de su excompañero del ejército, Terry Nichols, y con el conocimiento de otro amigo, Michael Fortier, McVeigh empezó a planificar el ataque. Su objetivo, el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City, un símbolo del gobierno federal que albergaba agencias como el FBI y la ATF, a las que él culpaba directamente. La preparación fue fría y metódica. McVeigh y Nichols compraron toneladas de fertilizante de nitrato de amonio y lo mezclaron con combustible para crear una bomba casera de casi 2.200 kilogramos. Montaron el dispositivo en la parte trasera de un camión de alquiler. La mañana del 19 de abril de 1995, McVeigh condujo el camión hasta el centro de Oklahoma City. Llevaba una camiseta con la frase «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos, supuestamente las mismas palabras que gritó el asesino de Abraham Lincoln. A las 8:57 de la mañana aparcó el camión, encendió las mechas y se alejó sin prisa. 5 minutos después, a las 9:02, la bomba explotó. A major tragedy here in downtown Oklahoma City. It was a big pour. You can see it is gone. It is just pandemonium here. They've got a hot device. Get them back! Tremendous blast came through the windows. Mientras McVeigh se alejaba por la autopista, probablemente creyendo que había logrado un escape limpio, su plan se vino abajo por un simple detalle. Unos 90 minutos después de la explosión, un agente de la patrulla de carreteras de Oklahoma, Charlie Hanger, detuvo un coche viejo que circulaba sin matrícula. El conductor era McVeigh. El agente notó un bulto bajo su chaqueta, descubrió que llevaba un arma sin permiso y lo arrestó. Nadie en esa comisaría sabía que acababan de detener al hombre más buscado de Estados Unidos. Los restos del camión bomba llevaron rápidamente al FBI al lugar donde se alquiló, y un retrato robot del sospechoso coincidió con el hombre que ya estaba detenido por una infracción de tráfico. Timothy McVeigh había sido capturado. En 1997 fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Su cómplice, Terry Nichols, fue condenado a cadena perpetua. Durante todo el juicio, McVeigh no mostró ningún remordimiento. En entrevistas, se refirió a los 19 niños que mató como daños colaterales, una frase que lo definió ante el público como un monstruo. Dijo que su objetivo era un suicidio asistido por el Estado y que, con su ejecución, el marcador final sería 168-1 a su favor. Timothy McVeigh fue ejecutado por inyección letal el 11 de junio de 2001, la primera ejecución federal en casi 40 años. No dio una última declaración, pero dejó una copia del poema Invictus, que termina con los versos: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Hoy, en el lugar del edificio, se encuentra el Oklahoma City National Memorial and Museum, un campo con 168 sillas vacías, una por cada víctima, sirve como un poderoso recordatorio de la tragedia. Un olmo que sobrevivió a la explosión, conocido como el árbol sobreviviente, sigue en pie como símbolo de resiliencia. La historia de McVeigh muestra cómo una ideología de odio, alimentada por el resentimiento y la desinformación, puede llevar a una persona a cometer actos terribles. Su transformación de soldado a terrorista obligó a Estados Unidos a reconocer que las amenazas más peligrosas a veces no vienen del extranjero, sino que se cultivan en casa. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete y dale like, y activa las notificaciones. Hoy damos por terminado la frecuencia FPC. Gracias por acompañarnos. It was 12 years ago.